¿Qué tal, gente de la nueva generación? Bienvenidos a esta sección para no quedar como mensos. En esta ocasión vamos a enseñar cómo mover un asiento eléctrico. Recuerden que todos alguna vez alguien tuvo que enseñarnos. Nadie nació sabiendo este tipo de cosas. Todos alguna vez tuvimos que aprenderlo. Así es que para moverlo va a ser muy fácil. Regularmente los botones van a ser muy parecidos a estos. El más común es este. Ya algunos otros traen este, algunos más traen este y algunos otros traen más botones, pero bueno, digamos que va a ser básicamente lo mismo, ¿ok? Para mover el asiento hacia adelante y hacia atrás, este botón de aquí lo vamos a mover hacia ese sentido. Como pueden ver, hacia adelante o hacia atrás, ¿vale? Ese es, digamos, que lo básico, para lo que muchas veces lo vamos a necesitar, ¿ok? Ahora, también va a haber forma de hacer el asiento, inclinarlo hacia atrás o inclinarlo hacia adelante. Va a ser con este mismo botón. Vamos a hacerlo en ese sentido, primero hacia arriba. Vean cómo sube. Y podemos hacerlo también hacia abajo. Como pueden ver, ¿vale? Hacia arriba, hacia abajo, adelante y atrás. Todo con este mismo botón. Les digo, este va a ser como que el más común, el que regularmente tienen casi todos los asientos que son eléctricos, traen este tipo de botón. Ahora, el siguiente es este. Este va a ser para poder mover, digamos, que el respaldo hacia adelante y hacia atrás. Voy a alejar un poquito la cámara a ver si lo pueden ver mejor. Si ustedes mueven este hacia adelante, el asiento se va a mover hacia adelante. Si ustedes lo mueven así como lo estoy yo moviendo, hacia atrás, el respaldo se va a mover hacia atrás. Este botón va a ser la única función que va a tener, a diferencia de este que tiene un poquito de más cosas. Este es lo único que va a hacer, ¿vale? Si lo presionan no pasa nada, igual este si lo presionan no pasa nada. Digamos que el sentido en el que se mueven solamente es así. Será cosa ya nada más de que chequen. Ahora, hay algunos otros que tienen un botoncito como este. Este es para inflar esta parte de aquí, inflarla o desinflarla. Yo a veces no noto mucho la diferencia, a lo mejor por el carro, o sea, no, a lo mejor no lo noto mucho. Hay algunos que sí se inflan y desinflan bastante. Ahí a ver si lo pueden alcanzar a notar, no sé si se note. A ver si lo pueden ver como que más de perfil. No sé si lo pueden alcanzar a observar. Básicamente esas son las funciones que tienen los asientos eléctricos. Obviamente va a haber asientos que tengan a lo mejor más funciones, las cuales a lo mejor yo no conozco como tal. Ya sería cosa después de encontrarme algún carro que tenga más funciones que este. Obviamente las hay, pero pues básicamente son estas. Para que en dado caso que vayas a agarrar un carro de tu cliente o que a lo mejor te presten un carro y no sepas cómo moverle. A mí me pasó obviamente en su tiempo que me subía con algún cliente y tenía que preguntarle cómo mover el asiento porque ya sea que querían que yo los fuera a dejar o a lo mejor tenía que mover el carro y tenía que preguntarles cómo mover el asiento. Ya una vez viendo bien los botones, tener la oportunidad de un carro como este, ver cómo tenía esas funciones, ahora sí ya me las sé de todas. Entonces les enseño esto para que también ustedes no queden como mensos en dado caso que se topen con un carro así. Que lo agarren como si ya tuvieran carros de ese tipo todos los días. Así es que pues espero en esta ocasión haberlos ayudado. Ya saben, dudas, preguntas, déjenmela aquí abajo en los comentarios. Y eso es todo. Los esperamos en el próximo video.